Continuamos en CAE la noche, en un día cargado de información económica en el ámbito internacional y en el ámbito local también. Y quisiera con ustedes hacerlo de forma inversa, como lo hacemos cotidianamente en el programa. Vamos a ver lo que ha pasado en el mercado internacional, en la economía internacional durante los últimos días, para ver qué ha estado pasando y cómo este movimiento o estos resultados tanto de inflación como de crecimiento en la actividad económica podrían más adelante tener un impacto directo o indirecto en el crecimiento económico en lo que resta del año para nuestro país en este atribulado año que vemos que salimos de una y comienza otra y esta geopolítica afectando los flujos comerciales. Pero vamos a ver, señor director, qué ha pasado con China, qué ha pasado con algunas economías en Europa y cómo se ha estado moviendo la economía global para ver qué nos depara el destino inmediato, repito, en esta fragmentación económica y esta geopolítica que está de verdad decidiendo lo que pasa en todo el globo terráqueo. Vamos a ver, señor director, la primera lámina para compartir este crecimiento, el PMI no facturero, el PMI de servicios de la economía china, ¿verdad? Una economía poderosa, aquí gracias a este gráfico de Janet Quiroz. Y como decimos siempre, esta línea punteada roja es la que establece si la actividad, en este caso no manufacturera, fundamentalmente de servicios, está en expansión o no. Y terminó en torno a un 53% o a un 52.9%, y eso significa que la economía china en el tema de la actividad no manufacturera o de servicios está en expansión. Ha venido disminuyendo desde mayo pasado o desde marzo y aún está por encima del 50%, con lo que se puede establecer que está en expansión, aunque marginalmente en términos menores, porcentualmente hablando, en la expansión de las actividades o del sector no manufacturero de la economía china, que se proyecta que crezca en torno al 5.3% durante este año, de acuerdo a las nuevas proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, que la publicó la semana pasada. Vamos a seguir, señor director, para ver qué ha pasado con China, con esta economía, que de alguna manera es el motor de la economía global. Pero cuando vamos al PMI no manufacturero, o mejor dicho, al PMI manufacturero, y lo comparamos con el no facturero o de servicios, nos damos cuenta que en términos del crecimiento del sector manufacturero, la economía china se encuentra en contracción, aunque en 49.3 ha comenzado a subir un poco respecto de los meses anteriores, pero todavía está por debajo de esa línea punteada roja, que lo que está diciendo es que no está en expansión, sino en decrecimiento, ¿no? Ahí está, 49.3, el último dato del sector manufacturero chino, que está, repito, en 49.3 al mes de julio, ¿verdad? Al finalizar este mes, ya que finaliza en estos hoy, fundamentalmente. Vamos a seguir, señor director, para ver otras economías. Vamos a ver en el caso de Alemania, el Producto Interno Bruto de Alemania, y repito, estas láminas cortesía de Janet Quiroz, una distinguida economista mexicana de consulta obligada para estos temas de economía internacional. La economía alemana, quise traerle esta lámina, pues terminó en términos acumulados durante el primer semestre del año con un crecimiento cero. Es decir, cuando el crecimiento es cero, la economía técnicamente, pónganle comilla a la palabra, no estaría en recesión, porque esta es la inflación anualizada, ¿no? Para el segundo semestre de este año 2023. Esto de alguna manera es una relativa buena noticia a Alemania o para la economía alemana, porque si bien es cierto, cuando tú creces cero, eso quiere decir que en relación al año anterior prácticamente tú no creces, pero no estás en terreno negativo como estuviste en el primer trimestre del año con ese menos 0.1%, y lógicamente eso
podría ser que durante el segundo semestre de este año, la economía alemana podría terminar en términos negativos, pero más cercana de cero. Estaría en recesión, pero no de manera tan pronunciada como se esperaba. La economía alemana está en un profundo proceso de desindustrialización, precisamente por el costo de producción que se está viendo en Alemania, aumentando el costo de la energía y aumentando también el costo del financiamiento de las actividades productivas a través del aumento de la tasa de interés vía aumento de la tasa de política monetaria del Banco Central Europeo. Está en una situación compleja Alemania y ya estamos viendo algunos datos en el ámbito electoral que están fortaleciendo a la extrema derecha alemana. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para ver qué ha estado pasando en Francia, en España y en otros países del viejo continente. Vamos a ver un dato que llamó mucho la atención en el próximo segmento. Me voy a referir en profundidad a él, y es que en España en este mes de julio parece que la inflación rebotó ligeramente, porque en el mes anterior, en el mes de junio, la inflación había sido de 1.9%, la inflación en términos anualizados. Sin embargo, ahora en el mes de julio, la inflación aumentó a 2.3%, y en el caso de España no solo aumentó la inflación promedio o la inflación general, sino también que hubo un aumento en la inflación subyacente, lo que ha puesto de alguna manera en alerta a las autoridades económicas de ese país para ver cómo revierten el tema, porque la inflación venía bajando claramente. Ahí está las cifras desde el año pasado, cuando la inflación en España estuvo en 10.5%, y aunque hoy está muy lejano, en un punto muy lejano, en tan solo 2.3%, pero el hecho de que haya rebotado de 1.9 a 2.3 es una señal de alarma, y en en esta coyuntura de aumentos de los precios de los derivados del petróleo, pues hay que andar con cuidado para evitar un resurgimiento de la inflación en el viejo continente, fundamentalmente en la economía española, que es la economía que más ha crecido en la zona euro en lo que va de año. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para seguir con este análisis, ¿no?, de lo que ha estado pasando. Fíjense aquí un tema que llama la atención, es la caída en el sentimiento económico de la zona euro. Sigue cayendo, ahora en el mes de julio terminó en 94.5%, y desde que comenzó el año, que estuvo en 99.6%, pues ha estado bajando, se ha ido reduciendo primero suavemente y después en este último trimestre ha caído fuertemente el tema del sentimiento económico, que de alguna manera es decir, ¿cómo usted cree que va la economía? ¿Cómo va? Y lógicamente este sentimiento, que más que una opinión está vinculado también opiniones con actividad en términos económicos, y se está reduciendo. Y eso es esperable, y vamos al piso, señor director, cuando tú ves a economías como la alemana, que está en un proceso de desindustrialización, cómo está la actividad manufacturera en Francia, en España, en Italia y en otros países de la Unión Europea, pues lógicamente el sentimiento respecto de cómo va el porvenir en términos económicos, pues también disminuye. Quería traer este análisis. Luego de la pausa vamos a ir a ver el caso español, que es un caso particular porque, repito, las noticias de que la inflación creció y que la inflación subyacente también creció, pues ha traído cierta alarma o cierta preocupación todavía menor para las autoridades de ese país, porque están en un entorno político, económico, más en lo político complejo, porque todavía no han decidido luego de las elecciones quién seguirá gobernando España. Eso va a tomar algunas semanas de las negociaciones propias de estos esquemas parlamentarios, que hay que explicárselo a los ciudadanos que vivimos en países presidencialistas, donde el partido que gana o el representante al presidente, el partido que gana,
si gana con más de un 50%, gobierna, si no tiene que ir a segunda ronda. En el caso de las estructuras de los gobiernos parlamentarios, pues es completamente distinto, ya que quien tenga más apoyo en la Cámara de Diputados, pues es quien va a hacer gobierno siempre y cuando tenga una mayoría calificada para hacerlo, ¿no? Cuente con el apoyo de la mayoría para formar gobierno, ser el presidente y poder de alguna manera dirigir los destinos del país, en este caso de España. Quería decir todo esto porque luego de la pausa vamos a hacer un análisis de la situación española, cortito, picadito, para que ustedes vean que España crece económicamente bien, pero parece que en términos electorales, digo que crece cuando se compara con el resto de la zona euro, pero que eso es condición necesaria, pero no suficiente para que el partido de gobierno se mantenga en el poder de forma holgada. Pero como dije, es un sistema parlamentario que es distinto al sistema presidencialista que tenemos aquí en el país y en la mayoría de los países latinoamericanos.